Hoy vamos a meternos de lleno en una historia compleja, la de Venezuela. ¿Cómo es que un país que arrancó con una promesa de revolución democrática terminó en medio de una crisis internacional de esta magnitud? Bueno, acompáñenme a desglosar los momentos clave que nos trajeron hasta este punto. 7 millones. Pensemos un segundo en esa cifra. No es solo un número, ¿eh? Son 7 millones de historias, de familias separadas, de vidas que tuvieron que empezar de cero en otro lugar. Es, de hecho, la crisis de desplazamiento más grande en la historia reciente de América Latina. Y es el punto de partida para que entendamos la escala de lo que ha pasado en Venezuela. A ver, para entender cómo se llegó a esto, hay que ir un poco para atrás. Todo arranca con una promesa de cambio, un cambio radical que la verdad es que cautivó a millones. Hablamos de la famosa Revolución Bolivariana que lideró Hugo Chávez. Y ojo, esto es clave. El proyecto chavista no nació como una dictadura, para nada. Su legitimidad, al principio, venía directo del voto de la gente. La idea era una revolución democrática, donde el poder se ganaba en las elecciones. Entonces, ¿en qué momento se torció todo? Hay varios puntos de quiebre que son bastante claros. En 2007, una primera señal de alerta. Chávez no reconoce una derrota electoral. Luego, un momento decisivo en 2015. La oposición gana la Asamblea Nacional y en lugar de aceptar un equilibrio de poder, el gobierno simplemente le quita sus funciones. Este patrón de ir vaciando las instituciones nos lleva directo a la emergencia humanitaria de 2023 y, culmina en 2024, con una elección donde verificar los resultados se hizo literalmente imposible. Y a este proceso lento, gradual, se le conoce con un término: desdemocratización. No es un golpe de Estado de un día para otro, ¿saben? Es más bien como ir demoliendo de a poquito los cimientos de la democracia, donde las reglas se doblan y las instituciones se quedan sin poder, hasta que solo queda la fachada. Pero bueno, más allá de los términos políticos, está la realidad, la cruda realidad humana. Porque todo este deterioro institucional tuvo un costo gigantesco y muy directo en la vida de la gente. Como las cifras oficiales no son muy claras, estudios independientes como los de la Universidad Católica Andrés Bello pintan un panorama desolador. Se calcula que el 60% de la población vive en la pobreza, una cifra que, la verdad, habla de un colapso económico tremendo. Claro, una crisis así no se queda contenida. Es como una onda expansiva. Este éxodo masivo creó una presión enorme en los países vecinos. Miren los números en Colombia, Perú, Ecuador. Han recibido a millones de personas, llevando sus propios servicios públicos al límite. Y lo que era una crisis interna, de repente, ¡pum!, explotó y se convirtió en un conflicto internacional de alto voltaje. El punto de quiebre fue una movida legal de Estados Unidos que, la verdad, casi no tiene precedentes. Llegamos a una fecha clave, 26 de marzo de 2020. Ese día pasó algo que casi nunca se ve en la diplomacia mundial. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a un presidente en funciones, Nicolás Maduro, y a todo su círculo cercano, de crímenes muy, muy graves. Y acá, claro, tenías dos versiones totalmente opuestas, irreconciliables. Por un lado, Estados Unidos lanzaba acusaciones gravísimas, una conspiración de narcotráfico manejada desde el propio gobierno, el famoso Cártel de los Soles. Y por el otro, el gobierno de Maduro lo negaba todo, diciendo que no era justicia, sino una agresión imperialista, un intento de golpe de Estado. Y para que no quedaran dudas de que iban en serio, Estados Unidos hizo algo más. Le puso precio a su cabeza. Una recompensa de $15 millones. Esto, obviamente, llevó la tensión a un nivel completamente nuevo. Y toda esa tensión, llegó a su punto máximo. A continuación, vamos a ver cómo distintos medios de comunicación reportaron los dramáticos eventos de la captura de Nicolás Maduro. Nos vamos a basar únicamente en los titulares de las fuentes. El periódico Reforma, por ejemplo, apuntaba a un motivo económico detrás de todo, sugiriendo que el verdadero objetivo era controlar las enormes reservas de petróleo de Venezuela. Luego, el periódico Milenio informaba que la captura fue seguida de un traslado inmediato de Maduro a Nueva York, o sea, para enfrentar directamente a la justicia estadounidense. Mientras tanto, El Sol de México lo resumía todo con una contundencia brutal. Cae Maduro. 3 palabras que parecían ponerle punto final a una era. Y La Razón lo sintetizaba en las 2 acciones clave que se estaban reportando. Una intervención militar directa de Estados Unidos en Venezuela que terminaba con la detención del presidente. Con estos titulares, imagínense, el tablero geopolítico quedó temblando, porque la caída de un líder de esta forma no cierra un capítulo, sino que abre un montón de preguntas y de incertidumbre.
Y la pregunta del millón, obvio, es, ¿y ahora quién manda en Venezuela? Sin Maduro, ¿quién toma las riendas? ¿Cómo se supone que se va a manejar esa transición? Los primeros reportes pintaban un panorama, la verdad, bastante caótico. Se decía que Estados Unidos asumía un control temporal, mientras que el resto del mundo estaba dividido. México, por su parte, fiel a su política exterior, condenó la intervención. Pero quizás lo más preocupante fue la idea de que esto podía sentar un precedente para acciones similares en otros países de la región. Y todo esto nos deja con la pregunta fundamental. ¿La caída de Maduro es el final de la crisis venezolana o es en realidad el comienzo de una nueva, quizá más impredecible? Para esos 7 millones de venezolanos que se fueron y para los que todavía están allá, esta no es una pregunta teórica, es la clave de su futuro. Y la respuesta, bueno, solo el tiempo la dirá.